Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Fonte estamos listos ya para arrancar con la primera conversación de esta jornada. Vamos a hablar a 5 días de que se cumplan exactamente 100 días de gestión del presidente Jimmy Morales. Vamos a hablar de cómo han transcurrido y cuál es el balance que puede sacarse de ese trabajo desde el Ejecutivo. Hoy nos acompañan dos antiguos aspirantes al cargo que terminó ganando Jimmy Morales. Está con nosotros José Ángel López, quien fue candidato presidencial por Encuentro por Guatemala. Y está con nosotros también Roberto González Díaz Durán, quien fue candidato presidencial por el partido Creo. A los dos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Luis. Buenas Gracias, noches. Juan Luis. Mucho gusto. Gustavo, muchas gracias. Don Gustavo arranca. Gustavo, mucho gusto. Muy buenas noches, José Ángel, buenas noches, Canela, Roberto. Comencemos por lo positivo. ¿Qué ven ustedes de bueno en el gobierno del presidente Jimmy Morales? Roberto. Yo creo que positivo lo veo en el Ministerio de Gobernación. Creo que se están consolidando los procesos de inteligencia, digamos, de recolección de información desde hace una década que venían, pero creo que se han consolidado y yo francamente veo una dinámica o un ritmo de capturas que el éxito solo se lo podemos atribuir a que están teniendo mejor inteligencia. Yo en ese sentido lo veo positivo. Creo que no ha estado en la mesa de nada, pero yo he visto un ritmo de capturas significativamente mayor que el que hemos visto en los últimos 10 años. A ver, nos decís entonces institucionalización en el Ministerio de Gobernación, en los procedimientos, ¿y te parece razonable el nombramiento que se dio ahí de un ex fiscal del Ministerio Público con un equipo completamente extraído del MP? Sí, yo pienso que tratar el crimen, digamos, desde el lado del Ejecutivo, con buenos puentes y buenas relaciones y conocimientos de los procesos investigativos, es fundamental, porque al final uno no solo captura al delincuente, sino que digamos que captura las pruebas que van a servir para los procesos judiciales. Si uno descuida del concepto de que no solo se agarra a la persona, sino que lo que se captura es la evidencia que permite condenar a alguien o mantenerlo en la cárcel, está uno ya con una deficiencia, digamos, de estrategia. Y en este sentido creo que es algo positivo esa parte. José Ángel. Y de igual manera, yo creo que hoy casi todos los días estamos viendo acciones y eso lo que provoca en la sociedad es confianza de que se están haciendo, porque es un tema que afecta a los guatemaltecos y esas acciones constantes lo que están generando es señales en el sentido de generar confianza, pero también hay cosas concretas. Hemos estado viendo capturas, lo que sucedió en San José Pinula, que hubo un proceso de investigación y fue puntual. Yo creo que en esos temas, y tal vez el éxito en este tema es justo, que es un equipo que no está contaminado. Y yo creo que eso ha ayudado mucho para mantener toda una estrategia que asegure el éxito de esas acciones. José Ángel, además del Ministerio de Gobernación y lucha contra la inseguridad, ¿hay otra área que podrías señalar como positiva en el gobierno del presidente Morales? A mí me resulta un poco difícil porque en algunos podríamos decir, bueno, va bien, pero no se ve mayor cosa. Es decir, yo creo que no podemos calificar de mal algunos ministerios o algunas áreas, pero donde han habido avances es en el tema de seguridad. Pero en los otros yo veo anquilosada, es decir, no hay avances. En otros, lejos de haber avances, hay frustraciones. Por ejemplo. Por ejemplo, salud. Salud. Salud es uno de los temas que está quejando, es un tema del día a día. El tema de educación, hoy mismo a través de los medios estaba escuchando que no hay refacción. Eso ya es un problema grave en educación. Y se supone que hay dos temas importantes en los cuales genera expectativa un plan de gobierno o los ofrecimientos del presidente. Es el tema de salud y educación. Y entonces ahí sí hay mucha frustración y especialmente en salud, que estamos viendo una situación bastante crítica donde lo que pasó con la niña que murió en los brazos de su mamá, que cualquier circunstancia, cualquier criterio que tenga cualquier persona, ahí hubo la pérdida de una vida y eso creo que es lamentable, por falta de medicina. ¿Ven ustedes sentido de dirección a ese gobierno? No,
Yo, si me preguntan de lo negativo, digamos, es para mí lo que yo pondría en primer orden es que el presidente perdió su capital político que tenía lleno, que entró absolutamente sin ninguna deuda para con ningún sector. Es decir, que, digámoslo, llegó no endeudado, llegó libre y con un capital que quién no hubiera querido soñar tener ese apoyo, digamos, del pueblo, para precisamente hipotecarlo en los primeros 100 días con los cambios, no solo que la población estaba esperando, sino que él como, digamos, como líder debiese haber forzado para lograr los cambios. ¿Y cómo lo perdió? ¿Qué te parece que fue crucial para que lo perdiera? Uno, por poca acción, Ya. como que se percibe que entró a tratar de conocer un cúmulo de reuniones donde está conociendo del Estado por la no experiencia, digamos. En eso le tomó el ritmo, lo agarró el Congreso, empieza a ser el Congreso El eje del centro poder. y el eje de la política, con una agenda, digamos, de la fiscal y de la CICIG tremendamente activa, digamos. Entonces se queda el Ejecutivo, digamos, aparentemente sin hacer nada. Pero lo que sí se ha hecho es a mi juicio, una serie de pequeños errores, entre ellos, digamos, infortunadas bromas o comentarios como el de hace un día. El del muro en... El del muro, decisiones de ir al Congreso, por ejemplo, a una readecuación presupuestaria que no llevaba la magnitud como para que un presidente llegara al Congreso de la República a pedir algo. Realmente lo que llevó es una readecuación presupuestaria que ya se venía hablando de diciembre, que eran nuevas deficiencias por falta de fuentes presupuestarias. Entonces uno observándolo de afuera empieza a ver una constante incongruencia, digamos, con ese liderazgo que uno esperaba y que tenía lleno de capital, digamos, de la sociedad, político. Y ahí, obviamente, lo de la bancada, que creo que ha sido ampliamente comentada, una bancada oficialista que se conforma con gente que venía de otros partidos ampliamente rechazados, ¿verdad? Ahora, José Ángel, en el caso de la salud, por ejemplo, menciona usted que es uno de los grandes problemas que afronta este gobierno, que no ha podido ni siquiera paliar. Sí, ¿no podríamos hablar que tiene que ver mucho también la miserable situación presupuestaria? Bueno, y yo creo que no podemos soslayar el tema presupuestario, pero yo creo que deben de haber acciones de priorizar. Es decir, en tanto, cuando yo tengo un plan de trabajo, tengo mis prioridades, pero aquí lo que veo es que no hay prioridades, no hay rumbo. Cuando no hay rumbo, uno no sabe, puede ir a cualquier lugar, puede priorizar cualquier cosa, pero aquí parece que no se prioriza nada. Entonces yo siento que el tema presupuestario... Tu percepción inicial es que no hay prioridades. No hay prioridad. No. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Que cuando no hay prioridades, entonces uno no enfoca en nada. Entonces, el otro tema, claro que es un elemento determinante el presupuesto, pero yo creo que estamos hablando de temas de la vida de muchos guatemaltecos, la atención en salud, pero no hay acciones y lo que vemos es como que cada día se complica más el tema y yo creo que el presidente debería de priorizar los temas estratégicos del país, lo que aquejan a los guatemaltecos, pero vemos aquí, tampoco se trata de que critiquemos y nos alegremos por eso, no, yo creo que todavía tiene la oportunidad, lo que decía Roberto, que tenía un caudal de aceptación, que creo que en 90 días pues es difícil perderlo, pero se puede ir deteriorando y eso complica más, entonces vamos a sumar un tema de gobernabilidad, aparte de los problemas de gobernabilidad que tenemos ahora. Entonces eso va a complicar más la gestión pública. Hoy ya estamos viendo con la readecuación presupuestaria que no va por ningún lado. No va por ningún lado, entonces cuando no va por ningún lado, es decir, ayer o antier, no sé, que se reunió el Congreso para ver la readecuación presupuestaria, pero no estaba la bancada del partido de gobierno. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no es prioritario para ellos. Que no es prioritario. Señores, no va para ningún lado la readecuación presupuestaria, nos dicen ustedes, porque no ven que se haga énfasis en un sector específico, digamos que el gobierno vaya a priorizar salud pública o educación, pero en realidad sí va rumbo a un destino, y es que el gobierno, el Ejecutivo nos dice que le resulta indispensable hacer esa readecuación para poder concluir el año, porque hay plata colocada en lugares en donde no debería estar colocada y se necesita refinanciar sectores que son vitales para el funcionamiento del Estado. Lo que nadie ha dicho es que esa readecuación presupuestaria realmente solo está subsanando las deficiencias de ingresos.
de fuentes de ingresos que no dejaron cuando se aprobó el presupuesto el año pasado. Yo me atrevería a decirles que de esa readecuación presupuestaria no tiene, digamos, una prioridad o una motivación de este gobierno. Eso se debería haber hecho, digamos, en los primeros 15 días. De hecho, los técnicos que propusieron esa readecuación presupuestaria eran las personas que estaban en el gobierno anterior, uno de ellos que fue viceministro, que ahora es asesor de la bancada UNE, que está teniendo liderazgo en este sentido. Pero tal vez para no entrar tanto en detalle, es una readecuación, significa que hay que ponerle orden a las fuentes de financiamiento que no tiene el presupuesto. Pero, por ejemplo, yo lo que hubiera esperado es que si hubiera una prioridad en salud, por ejemplo, que saliera diciendo a los 15 días el presidente, miren señores, los fertilizantes no se van a dar más en este programa. Y orientamos esos 400 millones a salud. No vamos a hacer esta infraestructura en tales y tales carreteras, sino que vamos a destinar a caminos rurales, pero esto va a salir y esto va para hospitales y medicinas. Y este es el proyecto de ley que mi bancada, o sin bancada, que creo que le hubiera podido surgir o le hubiera podido representar al presidente 100,000 veces más efectivo, ir con las bancadas y decirles, señores, el pueblo está detrás de mí y aquí está esta modificación de ley. Yo creo que el hecho de haber pretendido caer en la vieja política, decir, necesito un brazo legislativo, que sea el que saludo uno, saludo dos, me gestione votos, yo creo que ahí empezó él a perder la esencia que la gente esperaba de un líder que se necesita. Y hoy, oyendo a José Ángel con lo de los 90 días, yo con toda franqueza, hoy que salga el presidente, que uno ya lo vio débil, que su propia bancada no le hizo caso para sacar a un diputado, y entre otras cosas, es muy difícil ver esa locomotora con ese poder que uno esperaba lo invirtiera en los primeros días y lo fuera ampliando. Eso es lo que yo pienso, de veras, en estos 100 días es lo más lamentable que hemos tenido. Se pierde ese capital para grandes cambios. Vienen los cambios al sector justicia, un diálogo, un consenso perfecto, pero si uno en esa mesa, solo para no entrar, no viera a la fiscal, al organismo judicial, al procurador y a otros... Ahí la iniciativa no es del Ejecutivo. Cabalmente. José Ángel, todos percibimos que no es el Ejecutivo el que lleva la batuta. Y uno ve esas otras figuras de atracción. ¿Por qué? Porque ya no ve ese capital con el que hubiera podido tener un jefe de Estado, digamos, un estadista, decir, vamos a hacer las reformas del país, entre ellas las judiciales. Pero eso se perdió, y eso es a lo que yo me refiero. Ahora, miremos el discurso del presidente, por el discurso de toma de posesión del presidente. Él hablaba de que iba a hacer todo a los ojos de la población, que no iba a esconder nada. Y luego viene el proceso de la escogencia de gobernadores, viene el proceso de la escogencia de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué mensaje nos da eso, bueno, José? Desconfianza, porque yo planteé transparencia, que genera confianza, y hago lo contrario, lo que genera es una desconfianza total de la población. Entonces, ¿ahí qué es lo que está sucediendo? El presidente está perdiendo credibilidad. Yo pienso que cualquier elemento que él plantee ahora, claro que tiene grados ya de debilidad, y sobre todo que aunado a eso, esas, diría yo, imprecisiones o accidentes, no sé, que en expresiones muy espontáneas que el presidente maneja con este tema del muro, con el tema de que un maestro, un escritorio, son cuestiones espontáneas que no le ayudan para nada. Pero ¿a qué se debe? ¿Por qué utilizo ese tipo de expresión? Porque no tengo rumbo, no tengo estrategia, no tengo un objetivo, no tengo visión. Entonces trato de remediar ese problema de no tener rumbo con esos elementos que al final de cuentas lo empiezan a desgastar aún más. Y yo creo que lo que hay que hacer es un llamado al presidente, de que primero tiene que formularse esa visión, esas prioridades de país, y hacer a un caso de esos otros elementos. No sé, yo creo siempre lo que menos podemos apostar es que el país le vaya mal. Nosotros tenemos que apostar que le vaya bien, y para tal vez un llamado al presidente que rectifique, que enrumbe. Tal vez, yo espero, hay que tener confianza de que se puede rescatar, pero ante la situación ahora, por ejemplo, se da una cadena de radio por un diputado. No, es lo que tiene que salir a decir, dar una declaración que lo desconoce y que le pide a sus diputados que inmediatamente, y que él no comparte eso, no lo deja a criterio de ellos. Entonces yo creo que debe haber más contundencia en la línea
hacia dónde quiere avanzar. Pero, señores, les voy a plantear un asunto. El electorado finalmente eligió a una persona, entre todos los candidatos, a una persona que no venía a proponer, digamos, una reforma de fondo del sistema, que en realidad solo prometía que iba a ser no corrupto y no ladrón, y que además iba a priorizar salud y educación en términos generales. No ofrecía mucho más. ¿No está siendo él coherente con lo que le ofreció al electorado? ¿No está siendo por lo menos medianamente coherente con eso? ¿O es que en realidad en el país hay un deseo por reformar por completo, por modificar por completo el sistema político, abatir la corrupción de fondo? ¿No pareciera ser ese el ambiente del país, o sí? Yo pienso que una cosa es su rol como candidato. Hoy es Ajá. presidente del país y tiene que asumir su rol como presidente del país. Y si él no contempló en su plan de gobierno determinadas prioridades del país, hoy como presidente las tiene que asumir. Y no se trata si hay congruencia o no, no, simplemente un presidente tiene que cumplir con determinadas responsabilidades y con esos temas prioritarios para el país. Entonces yo siento que eso era válido en la época de campaña, pero hoy creo que ya perdió vigencia. Yo creo que tiene que asumir su responsabilidad de fijar ese rumbo y de institucionalizarlo dentro del gobierno, porque también hay un elemento ahí que cada quien está tomando la dirección a su criterio. Yo creo que... Ahora, Roberto, tú decías que no, que había llegado sin ningún tipo de ataduras, sin ningún tipo de compromisos, que había llegado. ¿Se mantiene él independiente, libre de ataduras y libre de compromisos? Yo creo que para eso todavía hay espacio porque no ha hecho ataduras que se le vean, digamos, muy evidentes. Es decir, llegó limpio, llegó sin compromisos fácticos, digamos, para sectores, para consectores, incluyendo para su propio sector partidario. Que el partido, honestamente, era casi que inexistente. Era un grupo de personas, digamos, de Avemilgua que fundaron FCN y se fueron sumando seguramente en segunda vuelta más del 80% de los que llegaron a copar puestos en el Ejecutivo. Esos son gente que ni él conoce, de repente lo saludaron en una tarima o ya después de ser electo por ahí se los fueron a presentar. No tiene ningún compromiso. Yo pensaría que incluso ahora más que nunca, con la propia bancada que se engendró, debería decirles, señores, muchas gracias. Ahí están, qué bueno. Les deseo lo mejor, van ustedes a conocer nuestros planes. Yo voy a gobernar con otro poder y todavía tratar de dar un rumbo, de buscar otro peso político y con mejores operadores. Porque también si no se dispone a crear un equipo en la presidencia que le pueda facilitar ese trabajo político, digamos, también por más de que tenga buenas intenciones, no va a poder hacerlo. José Ángel, ¿cuáles deberían ser las prioridades? Decías hace un momento que todavía todavía está a tiempo el presidente para corregir el rumbo. ¿Cuáles prioridades debería tomar? Yo creo que uno prioritario es salud, el otro tema de definir realmente el tema de educación, el otro el tema de desarrollo rural, que todavía no vemos señales ahí, no hay nada. Yo creo que también otro elemento prioritario es más por la institucionalidad. El presidente se debe desprender de todos aquellos elementos que lo están desgastando. Uno es su bancada. Yo comparto este tema de que miren, ustedes agarren su rumbo, yo soy el presidente y prefiero seguir solo porque parece que se desgasta más estando acompañado. Y el otro elemento, hoy vimos, no hay ningún problema en decirlo, que su encargado de las AAS, hay sospechas de que provee armas a las pandillas. Todo eso el presidente le tiene que dar prioridad, porque ¿qué es lo que va a pasar con este tema? Que empieza a desgastar la estrategia que está funcionando, que es la de gobernación, la de seguridad. Entonces, esos son temas. ¿Cuáles son las prioridades básicas en cualquier estado? Las otras son importantes. Salud, educación, seguridad y justicia. Y yo creo que ahí no estoy diciendo que están en segundo plano las otras, pero tiene que... Pero esas son las fundamentales. Esas son las fundamentales. Canela, propuesta también para que el presidente mejore su rumbo. Sí, yo pensaría que él tiene que pensar en crearse su institucionalidad con gente capaz que le guíe su agenda, que dé mensajes en su agenda congruentes con la importancia de los temas. Creo que se le ve mucha visita
a escuelas. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos se estaba viendo los procesos en las aduanas, atrás la talanquera que pasaba de Estados Unidos a México. Minucias, digamos. Digamos, es importante que la tecnocracia vea esos temas, pero uno quiere ver un presidente no dispuesto 2 horas saludando equipos de fútbol, los juegos florales, veía dentro de la agenda inauguraciones. Me encantaría decir, mire, no ha salido a ningún lado el pobre porque está con sus gabinetes de gobierno de lunes a viernes definiendo esas prioridades, pero no haciendo se le la critica, estrategia de recursos, etcétera. no se le critica a los presidentes que se aíslan mucho de la población. Sí, pero en este caso no, él viene con ese poder de haber sido cercano, de ser del pueblo, de estar ahí. ¿Qué más tiene que ir a decir? Obviamente ahí caen las críticas, porque vuelve a llegar a dar parábolas o a dar metáforas, a contar fábulas, la gente empieza a hacer mofa de esos temas, sigue comunicando, pero todo tiene su tiempo. Hoy queremos prioridad, hoy queremos rumbo, queremos un estadista, repliéguese, arme su equipo y ya va a haber tiempo suficiente para que se acerque a la población, tiempo suficiente para que sus prioridades sean, miren, el presidente también quiere llegar a comer al parque, quiere comerse una pizza, quiere irse con la gente sin avisarle y llegar a un parque y preguntarle a la población, por supuesto que puede hacer eso, pero hoy, después de 100 días, lo que uno le puede aportar en este sentido es arme su institucionalidad, su agenda y sea muy prioritario y que su lenguaje, digamos, con sus acciones sean muy congruentes con lo que se puede exigir de un líder para grandes cambios que por supuesto que se pueden hacer todavía. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestra compañera Rocío Lazo. Ella nos cuenta qué se está diciendo en las redes sociales sobre esta conversación, este análisis rumbo a los primeros 100 días de gestión de Jimmy Morales en la presidencia de la República. Así es, Juan Luis, muy buenas noches. Ya usted pudo escuchar la conversación durante este primer bloque y nos interesa muchísimo saber su opinión, así que la esperamos en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con Emi Barrios. Seguimos siendo altamente presidencialistas. Es un trabajo en equipo. Tenemos que fortalecer al Estado, no protagonismos. Raúl, por su parte, Morales no fue electo por idóneo, sino como única y dolorosa vía para evitar a Valdizón y a Torres. Empecemos por allí. No está siendo coherente, no hay rumbo ni en salud ni educación, eso nos dice Luis Enrique López. Ahora Alberto Cibrián, buen programa en Canal Antigua, excelente análisis de Canela, López, Font y Berganza. María del Carmen Aceña, Guatemala necesita una modernización del Estado y Jimmy Morales no lo tiene en su agenda, importante definir prioridades. Oscar Morales, Jimmy y el Estado sigue capturado por el Congreso, entre ellos lo que ellos representan, que no se hagan los buenos. Yuri Giovanni Melini, el gobierno no tiene norte y el presidente se olvidó del mandato de la plaza. Vamos a la pausa, le recordamos que en Facebook y en Twitter no se encuentra como Canal Antigua, esperamos más de sus comentarios.